Quiero comenzar agradeciendo públicamente a todas las damas que invitaron a otras damas para el evento fantástico que tuvieron ayer. Y también quiero agradecer a aquellas que fueron generosas y pagaron tickets de otras hermanas. Así que demos un aplauso a todas ellas, las que invitaron, las que pagaron, las que asistieron y a todos los que hicieron posible el evento. Un aplauso fuerte. Un equipo de hombres que cocinó y preparó el desayuno para ellas. Así que debieron haber regresado muy felices y tranquilas a casa ayer. ¿Verdad, esposos? ¿O no fue así? Creamos un ambiente muy bueno para que ellas pudieran disfrutar compañerismos de ánimo y recibir la palabra del Señor y responder también a eso. Hubo varias que vinieron por primera vez y estamos contentos por eso. Y hubo algunas mujeres que también recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y damos gloria a Dios por eso. Bienvenidos al penúltimo mensaje de esta serie Seguir a Cristo. Quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15. Pero permítanme compartir con ustedes algunas realidades del contexto histórico que envuelven estas palabras de Jesús en Juan capítulo número 15. Jesús está pasando los últimos momentos de su vida en esta tierra antes de su crucifixión junto con sus discípulos. Y están compartiendo una cena en el aposento alto. Y Jesús comienza a compartir con ellos noticias. Noticias impactantes y malas. Y al propio tiempo noticias que en medio de esas noticias malas pudieran animarles a ellos. Y que en realidad serían buenas noticias al propio tiempo. Así que mientras Jesús cena con ellos y les está compartiendo todas estas cosas, Jesús anteriormente, en más de una ocasión, le anuncia a estos discípulos todo lo que iba a acontecer con él. La manera en que iba a tener que sufrir, en que iba a enfrentar la muerte y su resurrección. Por ejemplo, si usted lee en Marcos capítulo número 10, Marcos 10, no va a aparecer en pantalla este texto, pero sí se los dejo de referencia. Marcos 10, versículos 32 hasta el 34, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, a sus 12 apóstoles, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que luego de su resurrección, Jesús ascendería a los cielos, regresaría al Padre Celestial. Por lo tanto, quiero que tratemos de ponernos en los zapatos de los discípulos mientras están comiendo con Jesús en el aposento alto y Jesús les está volviendo a decir todo lo que iba a acontecer. Quiero que nos pongamos en los zapatos de ellos porque estos fueron seguidores de Cristo que por 3 años comieron muchas veces lo que Cristo comía y comieron con Él. Y eso tiene un significado también muy importante en la cultura judía porque cenar y comer con alguien para la cultura judía implicaba una intimidad, una relación cercana. Así que ellos disfrutaron esa relación cercana con Jesús. Al propio tiempo, esta gente que están escuchando a Jesús decir: voy a ser entregado, voy a sufrir y no voy a estar con ustedes. Estas fueron la misma gente que muchas veces durmieron donde mismo Jesús durmió. Y que recorrieron aldeas y ciudades junto con Jesús. Y que en muchas ocasiones cuando Jesús se sentaba con otra gente, ya fuera individuos o familias o con multitudes, ellos estaban ahí escuchando a Jesús. Además, pudieron observar como testigos oculares los grandes milagros de Jesús. Comieron de la comida que Jesús había multiplicado, disfrutaron el éxito de ver cuando Jesús sanaba enfermos y hasta resucitar muertos. Ellos acompañaron a Jesús durante todos esos episodios que fueron trascendentales. Es más, hasta navegaron en las mismas barcas en las que Jesús navegó. En un momento en que el mismo Jesús iba dormido en una barca y de pronto vino una tormenta y ellos se asustaron y llamaron al Señor y el Señor calmó la tormenta. Pero también recuerden cuando ocurrió la pesca milagrosa. En esa barca ellos estaban con Jesús. Incluso llegaron a hacer, no solo a ver, sino a hacer muchas de las cosas que Jesús hizo. Ellos andaban con Jesús y ahora Jesús les recuerda
que aunque ha estado caminando con ellos por 3 años y les ha estado instruyendo, les ha estado enseñando, ha estado añadiendo valor a sus vidas, Él moriría, resucitaría al tercer día, pero no para quedarse más tiempo con ellos por mucho rato, sino que ascendería a los cielos y regresaría al Padre. Pero ahora el maestro les anuncia lo inevitable, lo más próximo a suceder. Va a morir, así que físicamente en ese periodo de tiempo antes de su resurrección y después cuando ascendiera a los cielos ya no estaría con ellos. Y ante esta inminente separación de Jesús y los discípulos, surge una pregunta inevitable en la mente de los seguidores de Cristo y puede surgir en la nuestra también. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes en la fe cuando ya no vemos a nuestro Señor y a nuestro Salvador? Y eso pudo haber sido un desafío tremendo para los discípulos. ¿Cómo después de haber caminado, andado con Jesús durante 3 años, de pronto Jesús nos dice que no va a estar más con nosotros? ¿Cómo es posible, si es que han sido esos actos visibles que hemos visto de Él lo que ha alimentado nuestra fe, ha robustecido nuestra fe? Incluso en momentos que se sintieron débiles, tenían al propio Señor ahí mismo para decirle: Señor, aumentanos nuestra fe, pero ahora el Señor no va a estar. ¿Cómo es posible permanecer en la fe y seguir amando a Jesús y seguir a Jesús cuando Jesús no está? Pero esto no sería un desafío exclusivo para los discípulos. Toda persona que hoy escuche el Evangelio y hoy hablar acerca de Jesús enfrenta ese mismo desafío. ¿Cómo yo puedo creer en un Jesús que no veo? Que físicamente no es visible para mí. Y hay otros desafíos más relacionados con la fe. Por eso no le crea mucho a aquellos que dicen que del todo creer en Cristo es algo fácil, porque creer en Cristo, nada más el hecho de creer en Cristo, en el objeto de la fe y en el contenido de la fe, es decir, todo lo que implica creer en Cristo y todo lo que Cristo hizo a favor de la humanidad para salvarnos, es un desafío tremendo. Me encantó que leyendo un libro que les quiero sugerir de Charles Wright, un magnífico teólogo, y se lo sugiero porque puede ser un libro muy útil tanto para el que empieza en la fe como para el que enseña a otros. Así que se lo sugiero a los maestros que enseñan la Biblia y discipulan. El libro se titula Equilibrio en la vida cristiana. Y este teólogo, cuando usted lee las páginas 196 y 197, él habla acerca de lo que algunos consideran la facilidad de creer. No estamos hablando ahora de cuando la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, de ese conocimiento intelectual que algunos pueden llegar a adquirir. Estamos hablando de que cuando una persona realmente recibe a Cristo como Salvador, creyendo en quién es Cristo y todo lo que Cristo hizo por él, hay desafíos tremendos para demostrar esa fe. Y en esa sección del libro, él trata de responder esta pregunta: ¿es fácil para las personas de hoy creer en Jesús, a un Jesús que no se ve físicamente? Y el autor señala que el objeto y el contenido de nuestra fe entrañan demandas humanas increíbles. Le pedimos a las personas que crean en alguien a quien no pueden ver, que vivió además en un pasado distante. No solo que no puedan ver, porque puede ser que nos estén invitando a ver a alguien que no está físicamente, pero que existe en estos momentos. No, estamos hablando de alguien que en este mundo vivió en un pasado distante y les decimos que confíen incluso no solo en la persona, sino en que en la muerte de Cristo, que es sustitutiva a todo aquel que cree en esa muerte de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y en su resurrección, le será otorgado el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, si creer en Jesús humanamente es difícil cuando no lo vemos, imagínense seguir a Jesús después de su ascensión a los cielos. Para aquellos discípulos parecía entonces una tarea titánica. ¿Por qué? Porque pronto se quedarían solos. Sin embargo, ante toda la incertidumbre y la realidad de la separación física, Jesús para nada deja a sus discípulos en la deriva. Cuando usted lee después Juan capítulo número 16, Jesús les habla que Dios mismo en la persona del Espíritu Santo vendría y estaría con ellos para siempre. Y el propio Señor también, cuando asciende a los cielos, les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en Juan 15, el pasaje al que les estoy remitiendo, ahí Jesucristo les revela la clave fundamental para sostenernos y permanecer en Cristo mientras esperamos su segunda venida. Y al leer Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11, esta es la verdad principal que identifico en el pasaje: es que Jesucristo es la fuente de vida espiritual para todo discípulo. Por eso necesitamos permanecer en Cristo.
En Juan 16:4 Jesús les dice, mas os he dicho estas cosas, es decir, todo lo que viene diciendo desde el capítulo 13 de Juan, mientras está cenando con ellos en el aposento alto. Todo aquello, Jesús ahora en el capítulo 16, versículo 4 les dice, mas os he dicho todas estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y son palabras todavía pertinentes para nosotros, porque la hora para nosotros puede ser el momento de la duda, el momento de la prueba, el momento en que pudiéramos estar tambaleando nuestra relación con Dios. El momento en el que quizás las circunstancias intenten hacernos creer, estás solo, ¿dónde está Dios contigo en todo esto? Y podamos recordar que podemos permanecer en Jesucristo porque Él es la fuente de vida espiritual para todo discípulo. Entonces permítame compartir con ustedes 3 aspectos fundamentales que yo hallé en este pasaje bíblico de Juan capítulo 15, versículos del 1 hasta el 15 y hasta el 11 y que abordan nuestra conexión con Cristo. Primero, la realidad de la fuente. La realidad de la fuente. Si Jesucristo es la fuente de vida espiritual para todo discípulo, esta es una realidad. Necesitamos depender y permanecer en Cristo para producir fruto espiritual. En los versículos del 1 y del 4 al 5 dice así, me gustaría que lo buscáramos. Juan 15, versículo 1 dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora leamos el versículo 4 y el 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Y cuando Jesús dice esto, no está usando una ilustración al azar. Desde el Antiguo Testamento, la vid era un símbolo por excelencia de la nación de Israel. Y Dios había plantado a Israel como su viña también para que diera frutos y fuera testigo de Dios ante las naciones. Sin embargo, los profetas denunciaron repetidamente que Israel falló en su propósito. En lugar de dar buen fruto, se convirtió en una vid silvestre, produciendo fruto amargo e inservible. Y ahora Jesús, al presentarse como la vid verdadera, está diciendo lo que el pueblo de Israel no pudo lograr por causa de su desobediencia, yo lo cumplo perfectamente. Yo soy la verdadera fuente de vida espiritual que el Padre ha plantado en el mundo. Y la vid, por cierto, es una planta fascinante. A diferencia, por ejemplo, de otros árboles conocidos por esta cultura, como el cedro del Líbano o un roble, la madera de la rama de una vid no sirve para construir muebles, no sirve para levantar columnas ni hacer herramientas. De hecho, cuando leemos Ezequiel capítulo 15, señalaba que la madera de la vid es inútil para cualquier trabajo y su único propósito de existencia es dar fruto. Pero la rama no tiene vida propia, así que depende al 100% de la savia, los nutrientes y el agua que la vid, el tronco, absorbe de la tierra y canaliza hacia ella. Se habla aquí de conexión, que si no la tenemos puede producir esterilidad en el creyente. Así que si se rompe la rama de una vid, no se recupera, no se puede replantar por separado, simplemente se seca y muere. Pero hay algo interesante. Jesús presenta al Padre como el labrador. Él dice, yo soy la vid verdadera y Dios, mi Padre, es el que la cuida. Y quiero que vea el versículo 2, porque hay algunas acciones específicas que toma el Padre. Dice, poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. Así que convertirnos en discípulos de Cristo, primero es una obra que hace el Padre. Cuando una persona conoce a Jesucristo, eso es algo sobrenatural. Es algo que únicamente Dios puede hacer. Porque es únicamente Dios quien nos salva por su gracia a través de la fe. Pero es además Dios en el creyente, en la persona que es salva, quien nos santifica, quien nos purifica, quien nos poda. Cada vez que alguien pasa de muerte a vida es producto de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en las personas. Cuando leemos Juan capítulo número 3, versículos del 6 al 7, Jesucristo le dice a alguien que conocía mucho de religión en su época: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y a la luz de la Biblia, tanto la obra de salvación como de regeneración y santificación son producto de la mano de Dios en nosotros.
ambas cosas. En la santificación Dios también nos invita a participar, cuidando de nuestra salvación con temor y con temblor, practicando las disciplinas espirituales, demostrando con nuestro servicio y con nuestro amor a otros que realmente hemos sido salvos. Pero mire cómo el propio apóstol Pablo en Filipenses 1:6 confirma que el mismo que nos salvó es el mismo que continúa obrando en nuestras vidas para perfeccionar su obra en nosotros. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos continuar dependiendo absolutamente de Cristo si deseamos ser fértiles espiritualmente. Podemos mantenernos vitalmente conectados a Cristo mediante la fe, la oración, que es conversar con Dios, mediante la lectura y la reflexión y meditación de su palabra. Todo ello nos permite experimentar crecimiento espiritual real. El efecto contrario sería entonces una esterilidad. Estar desconectados de Cristo no nos deja simplemente en un estado de rendimiento bajo o de espiritualidad mediocre, sino que nos puede reducir a la esterilidad espiritual. Jesús nos dijo, sin mí no pueden hacer mucho. Recuerde, Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, es importante entender esto. La segunda realidad que veo en el pasaje es cómo se describe el propósito de la fuente. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos depender de Cristo y permanecer en Él? Para experimentar transformación, para ser transformados y purificados. Lea conmigo Juan 15, versículo 2. Dice Jesús, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Subraya ese texto porque es clave también en el pasaje. Ya vosotros, refiriéndose a los discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora mire el versículo 6 en adelante. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que algo natural y espontáneo en un seguidor o una seguidora de Cristo es el fruto en la vida espiritual, que se ha conceptualizado de diferentes maneras. Pablo habla acerca del fruto del Espíritu Santo también en el libro de Gálatas, pero el fruto espiritual puede ser aún más que eso. El texto bíblico entonces ahora aquí nos presenta, y quiero que noten esto, un fuerte contraste entre dos tipos de ramas. Ramas secas y ramas que dan fruto. Y para poder interpretar también correctamente este texto de Juan, capítulo 15, desde el 1 hasta el 11, creo que debemos observar el contexto inmediato donde se encuentran estas palabras de Jesús. Cuando usted lee Juan, capítulo 13, los versículos del 10 hasta el 11, Jesús al lavar los pies de los discípulos hace una revelación tremenda. Ahí en Juan capítulo 13, versículos 10 al 11 dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué representan las ramas secas? Se representan aquellos individuos que como Judas Iscariotes, y todos saben cuál fue el final de él, están físicamente cerca de Jesús, caminan con el grupo de discípulos, lucen como discípulos ante los ojos humanos, pero nunca han sido limpiados por la palabra ni han estado vitalmente unidos a Jesús como la vid verdadera. ¿Cuál es el destino final? Dice la Biblia, ser echados fuera y secarse. No se habla aquí de la pérdida de la salvación de los creyentes en absoluto, sino de la manifestación inevitable de aquellos que jamás han creído de manera sincera en Cristo. En contraste, el Señor habla del discípulo verdadero que se distingue por una marca inconfundible, la obediencia a sus palabras. Y habla de la poda del Padre para que demos más frutos. Y quiero que observemos la obra del labrador, del Padre Celestial, donde dice en el versículo 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por cierto, cuando sientas que el Padre te esté podando, y eso va a pasar a través de pruebas, circunstancias difíciles,
momentos a solas con la palabra de Dios en que el Padre nos confronta con la verdad de su palabra ante nuestra realidad. Toda vez que el Padre nos poda es para fortalecernos y hacernos aún más fructíferos. El Padre corta los brotes desgastados, las hojas secas en nosotros y todo aquello que está absorbiendo energía inútilmente para que la savia se concentre en producir uvas más dulces y abundantes. Así que el proceso de purificación divina a veces puede llegar a dolernos a ti y a mí. Pero el propósito del Padre jamás es dañar a alguno de sus hijos. ¿Saben cuál es el propósito de la poda también? Transformarnos, purificarnos para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Y saben una de las cosas que Dios usa para esa poda, esa transformación y purificación? Lo dice el texto bíblico. La palabra de Dios. La palabra de Dios que no es letra muerta. Es dinámica y tiene poder para transformar las vidas. Es dinámica y tiene poder para purificarnos. Quizás tú dices, pastor, usted dice eso porque usted no sabe en cuántos pecados oscuros, sucios y vulgares yo anduve en mi vida. Primero dice la Biblia que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. La Biblia también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de algunas maldades, sino de toda maldad. Y si algo utiliza a Dios para ese proceso de purificación interior, por sucio que haya sido nuestro pasado y por mucho que nos avergüence, si algo tiene poder para cambiarnos y limpiarnos, además de la sangre de Cristo, es la palabra de Dios que tiene poder. Por eso necesitamos pasar tiempo con ella también. La palabra de Dios, entre otras cosas, dice el salmista que tiene un poder preventivo. Cuando leemos el Salmo 119, versículos 9 al 11, ella nos ayuda, previene que volvamos a algunas de las cosas que vivimos en el pasado o que hagamos cosas que nunca hicimos antes, pero que nos pueden llevar a pecar contra Dios. Salmo 119, del 9 al 11 dice, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Versículo 10 del Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y cuando el salmista dice esto es porque es consciente que humanamente en algún momento pudiéramos desobedecer, pudiéramos desviarnos, pudiéramos tomar un camino equivocado. En eso todos somos vulnerables. Pero dice que la palabra tiene un poder preventivo para evitar eso. Y en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que al estar cerca de Jesús, permaneciendo en su palabra, nos va purificando. Además, va previniendo que caigamos en cosas que nos pueden alejar del camino cristiano. Y la palabra actúa como eso, como un filtro continuo para guardar nuestros pasos también de la contaminación. Por eso Dios la usa para descubrir cuáles son nuestras motivaciones ocultas. Y nos va moldeando a la imagen de Cristo. Me encanta el pasaje en Hebreos 4:12 cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra, además de tener un poder para prevenir que caigamos en el pecado, para confrontarnos con nuestra realidad de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, aunque otros no lo sepan, la palabra de Dios también tiene un poder dinámico y transformador. El apóstol Pedro se lo dice así a los creyentes de aquella época. Cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Hay varios términos claves en ese pasaje bíblico que tienen muchísima relación con Juan, capítulo número 15. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así que Jesús en Juan 15 está diciendo, si ustedes desean permanecer en mí, obedezcan mis palabras. De hecho, la obediencia es una evidencia indiscutible de que ustedes son mis discípulos. Y ahora Pedro está diciendo que los creyentes podemos ser purificados por la verdad cuando es obedecida en la vida del creyente. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y me encanta, no voy a profundizar mucho ahora, pero me encanta cómo el propio Jesucristo en esos pasajes de Juan 13 hasta Juan 16 enfatiza también la importancia de permanecer en el amor unos con los otros, como discípulos de Cristo. Y ahora Pedro habla de eso también para incluirlo dentro del proceso de purificación y crecimiento del creyente.
Pero me encanta cuando termina el texto en 1 de Pedro 1, 22 al 23, diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, transformados, cambiados, no de simiente corruptible, es decir, no es algo que el hombre puede hacer, sino de simiente incorruptible, y dice que se logra por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios tiene poder para no solo confrontarnos con la verdad, ayudarnos a conocer el evangelio, sino para purificarnos, transformarnos y guiarnos a ser más semejantes a Cristo. Así que el fin supremo de nuestra purificación, por cierto, no es venir y lucir más santos que otros delante del resto de los seres humanos, o para que lleguemos a alcanzar una mejor reputación, sino para que la vida de Cristo sea tan evidente en nosotros que el Padre sea quien reciba únicamente la gloria. En tercer y último lugar, quiero hablar acerca del resultado de la fuente, y es permanecer en su amor. En los versículos 9 al 10 de Juan 15, versículos 9 al 10, continúa el pasaje diciendo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y quiero que observen algunos datos importantes del contexto de Juan capítulo 15, porque creo que aporta muchísimo significado a la interpretación de las palabras de Jesús. Jesús está conversando con sus discípulos, recuerden el aposento alto, en lo que fue la noche más oscura y amarga para el Señor. Les está dando información que incluso los puede abrumar. Jesús anunció dos noticias demoledoras. Uno de los suyos lo iba a traicionar y Pedro, recuerdan, el líder impulsivo del grupo, Pedro lo negaría rotundamente. No pierda esto de vista, que está bien interesante. Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos. Juan 13, 21, Jesús dice, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En el versículo 38 anuncia la negación de Pedro. En Juan 13 dice, de cierto te digo, le dice a Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ya había caminado 3 años con Jesús. Lo va a negar 3 veces. Y en medio de esas noticias demoledoras, Jesús le dice al grupo de sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a los otros. Como yo los he amado, ámense unos a otros. Porque en esto conocerán la gente que sois mis discípulos si ustedes tuvierais amor los unos por los otros. Observe esto. Jesús sabía que algunos de sus discípulos iban a tambalearse en las horas siguientes. Por eso no les pide que produzcan una fuerza sobrehumana, sino que permanezcan en su amor. Y esto nos confronta con una verdad interesante. Es absolutamente posible que tú y yo lleguemos a caminar por años cerca de Jesús, escuchar su voz, ver sus milagros y aún así ser vulnerables a alguna caída o hasta negarlo. Y usted ahora diría como Pedro, yo no. Les cuento algo que es historia. Y qué bueno que es historia pasada y que se pudo corregir algunas décadas después. Cuando llegó el comunismo a Cuba y el gobierno empezó a hacer la guerra a las iglesias, que muchas estaban llenas así como esta, ¿saben que muchas iglesias empezaron a vaciarse? Porque había gente que como tenían trabajos con el gobierno, o había gente que estaban estudiando en las universidades que comenzaron a ser dominadas por el gobierno, porque el gobierno se hace dueño de todo. En los países comunistas, lo domina todo, salud, educación, comida, todo. Dueño de tu vida hasta de lo que te comes cada día, créeme, hasta de lo que te comes cada día. Así sea un pedazo de pan. Las iglesias empezaron a vaciarse de gente que decían que amaban a Jesús. ¿Por qué? Porque humanamente temieron perder trabajos, humanamente temieron perder carreras universitarias. Y solo quedaron algunos hermanos que venían a abrir las iglesias y a orar para que Dios volviera a dar un crecimiento en las iglesias en Cuba. Pero dicen aquellos cristianos de aquella época, porque yo todavía no había nacido cuando eso, pero está en los libros de historia del cristianismo de mi país y escuchando a las viejas generaciones de creyentes cuando llega a la iglesia, que hubo quienes permanecieron fieles al Señor
Y cuando invitaban a las personas a venir a la iglesia, algunos no venían a las iglesias porque no era conveniente que me vieran entrar a una iglesia. Por todo lo que les acabo de contar. Llegó la década de los 90, es decir, pasaron 30 años, hermanos. Que si había un bautismo o 10 bautismos en una iglesia en Cuba, aquello era un milagro excepcional. Usted ve que a veces vemos 2, 3, 5 bautismos aquí un domingo. No, ver eso un año en una iglesia en Cuba era excepcional. Pero llegó la época de crisis en que apenas había que comer en la isla. Y habían apagones, quizás no tanto como ahora, pero habían apagones. Yo me acuerdo, 16, 18 horas sin corriente, la comida se echaba a perder. La gente llorando por hambre porque había dinero, pero no había comida. ¿Saben qué pasó? Como la iglesia había orado 3 décadas, ahí los que seguían, remanente fiel, que abrían, predicaban, invitaban y creían que Dios podía volver a levantar a su iglesia en Cuba, las iglesias se volvieron a llenar de gente. Porque como no había nada, al menos tenían que buscar de Dios. Y el evangelio empezaba a ser predicado y usted veía personas ya no solo en sillas, no alcanzaba dónde sentar a la gente. Literalmente había gente sentada en el piso, en las puertas, por las ventanas. No es como aquí que no hay ventanas. No, por las ventanas usted veía a la gente queriendo escuchar el evangelio. Tenían un hambre de Dios increíble porque allá se habían decepcionado del sistema que les había prometido el paraíso. Ustedes saben, ¿no? El sistema humano que les había prometido gratis el paraíso. Y como nada de eso se hizo realidad, porque no se puede hacer realidad así de esa manera, entonces la gente comenzó a buscar de Dios. Conclusión, que empezaron a regresar muchos que 30 años atrás se habían ido de las iglesias y venían arrepentidos. Pero las iglesias los recibían y les volvían a decir bienvenidos. ¿Saben por qué? Porque humanamente puede suceder que por un tiempo, mientras uno esté caminando de Dios, venga de pronto alguna prueba o una amenaza. Como en otros países que los cristianos sufren amenazas por vivir su fe, una amenaza. Y entonces la tendencia humana sea alejarse de Jesús. Alejarse de la comunión de los creyentes. Así que no lo vea como un imposible. Puede pasar porque la historia lo ha demostrado. Y aquí la historia bíblica lo demuestra. Judas, que estuvo 3 años mirando al Señor, jamás llegó a creer en Cristo como su Salvador. Pero estuvo expuesto a las enseñanzas. Y Pedro, que también caminó por 3 años, 3 veces lo negó. Así que nos confronta con esta verdad que puede resultarnos incómoda. Es absolutamente posible caminar cerca de Jesús, escuchar su voz, ver sus milagros y aún así no ser conscientes de que somos vulnerables a alguna caída o hasta negarlo. Así que creo fuertemente que la historia de Pedro no está escrita para infundirnos miedo, no es ese mi propósito. Tampoco infundir inseguridad espiritual, sino para alentarnos contra nuestra autosuficiencia. Y se los digo porque versículos antes, en el capítulo 13, versículo 37, Pedro le está diciendo: Señor, mi vida yo daré por ti. Y después lo negó 3 veces. Así que eso suena altamente comprometedor y lleno de mejores intenciones. Pero horas más tarde lo que la historia registra es que Pedro lo negó. Más adelante el Señor lo restaura espiritualmente y se convierte en un líder fantástico en la historia del cristianismo. Pero encuentro aquí una lección importante para todos nosotros que queremos seguir a Cristo. Y es que la distancia entre un compromiso entusiasta y la negación cobarde no es la falta de buenas intenciones en el creyente, sino la desconexión de nuestra fuente. Es posible caminar con Jesús y ser vulnerables a caídas como las de Pedro, pero cuando caigas no te quedes ahí. Levántate en el nombre del Señor y dice: Señor, levántame, restáurame, sáname, purifícame y sigue cumpliendo tu propósito en mí, porque tu palabra dice que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, así que tú lo puedes hacer en mí, o en él, o en ella. Mis amados hermanos, cuando reconozcamos que tú y yo somos capaces de fallarle también a Dios, ¿saben una de las cosas interesantes que sucede? Dejamos de juzgar severamente a otros que han caído. Y comenzamos a depender un poco más diariamente de la gracia de Dios. Y esa sobriedad espiritual que todos necesitamos nos va a llevar a decir: Señor, no confío en mi capacidad humana para sostenerme y permanecer en ti, sino que confío en tu capacidad divina para que me sostengas.
Y para Jesús el amor y la obediencia no son dos conceptos independientes que decidimos juntar, son dos caras de una misma moneda. La obediencia está enraizada en el amor. La obediencia a Jesús es prueba visible de nuestro amor por Él, y Jesús modeló esto para sus seguidores. Así como obedeció Cristo al Padre porque habitaba en un amor perfecto con Él, nuestra obediencia a sus mandamientos y a su palabra no es un intento humano por ganarnos el afecto y la aceptación de Dios, sino que es una respuesta natural, inevitable, de alguien que ha sido alcanzado por la misericordia y el amor de Jesús. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En los versículos 23 al 24 de Juan 14 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que jamás separemos el decir amo a Dios, pero no lo obedezco. Ambas cosas deben ir de la mano. Deben caminar felizmente juntas. Amar a Dios de manera natural y gozosa nos lleva a obedecerle. Por cierto, hay bendición en la obediencia. En el Salmo 28, versículos de 1 al 4, dice la Biblia: bienaventurado, que significa muy bendecido, muy dichoso todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Salmo 128, 4, he aquí que así será bendecido el hombre, la persona que ama y teme a Jehová. Comencé este sermón recordándoles el contexto donde Jesús pronunció las palabras que estaba compartiendo con sus discípulos. Ahí le acompañaban sus discípulos en el aposento alto. Estaban llenos de incertidumbre ante la idea de quedarse solos después de haber caminado más de 3 años con Jesús. Probablemente se preguntaban cómo iban a mantener su fe cuando el maestro no estuviera con ellos a su lado. Pero al reconocer este temor humano en el corazón de sus discípulos, Jesús les dice en Juan 16:20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y poco después, con el corazón pastoral de quien conoce nuestra humanidad y vulnerabilidad, nuestro dolor y aún nuestras dudas, les añade en Juan 16:22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y hoy la respuesta de Jesús debería resonar también con la misma fuerza para nosotros. No necesitamos ver a Jesús con ojos físicos para experimentar su vida fluyendo en nosotros. Lo que necesitamos es permanecer conectados a Él como la única fuente de vida espiritual para todo discípulo. Escucha cómo cierra el maestro su enseñanza en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi amada y amado hermano, creer en Jesucristo, aunque físicamente ahora no lo veamos, es el secreto para experimentar la vida eterna plena y el gozo real. Recuerda, Jesucristo es la fuente de vida para todo discípulo. Pero tal vez esta mañana llegaste aquí sintiendo que tu fe está débil, o probablemente por las circunstancias duras que estás enfrentando sientes como que Dios está distante de ti. Pero hoy Jesús te recuerda que no tienes que seguirlos con tus propias fuerzas. Es más, no intentes dar fruto tampoco lejos de la vid. Quiero invitarte, en medio de cualquier circunstancia en la que estés, a que vuelvas esta mañana a la única fuente real de vida espiritual. Te invito esta mañana una vez más a permanecer en Él, en su amor a través de su palabra. A descansar en su amor y a que dejes que el Espíritu Santo complete en ti y en mí el gozo que únicamente Dios nos puede dar en medio de las circunstancias más difíciles. Pero aunque hoy tú y yo no veamos a Jesús con nuestros ojos, la Biblia nos dice que Él está presente donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Y que estando en medio de nosotros, Él nos sostiene con su Espíritu Santo que habita en nosotros y nos da su fortaleza. Quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos y hables con Dios.
Y que le digas a Dios una vez más: te necesito. Ayúdame a depender de ti. Ayúdame a descansar en ti, porque únicamente tú eres el camino, la vida y la verdad. Únicamente tú eres la fuente que no se secará. Yo la rama, tú la vid. Enséñame a permanecer en ti. Díselo a Dios. Jesús, enséñame a permanecer en ti. Quiero que nos pongamos en pie. Y si en esta mañana hay alguna persona que aún no conoce a Cristo y quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, le voy a invitar que venga aquí delante para orar. Yo te voy a guiar en una oración. Pero también si tú estás pasando por algún momento en el que tú sientes una profunda necesidad de Dios y quieres pedirle a Dios que intervenga de manera sobrenatural en tu situación, en tu familia, en algo por lo que estás pasando y necesitas fortaleza espiritual, quiero invitarte a que vengas también al altar. Vamos a orar por ti para que el Señor te fortalezca. Y orando unos por otros y pidiendo fortaleza interior espiritual unos por otros, eso también es una manera de amarnos unos a otros. Así que cantamos, y si alguien siente necesidad de venir al frente a orar, hágalo sin temor ninguno. Vamos a estar orando.